Realmente, bueno, yo personalmente disfruto mucho trabajar con niños. Realmente pasan muchas cosas que lo hacen a uno también reír, ¿no? Porque ellos salen con muchas cosas chistosas, comentarios, cosas, y bueno, yo creo que todos hemos sido felices en algún momento al lado de algún niño, ¿cierto? Nos hacen reír con las cosas que salen y todo eso. Y bueno, y voy a contarles hoy una anécdota que tuvimos esta semana. En la clase de inglés ellos estaban trabajando acerca de los climas y entonces la profe, para pues hacer la clase un poco más divertida, llevó una espuma de afeitar para simular pues el tema de nieve. Este tipo de actividades a los niños les encanta, todo lo que tenga que ver pues con esa parte sensorial que les gusta coger, tocar, untarse, bueno, a ellos les parece eso genial. Y bueno, trabajaron su clase y pues bueno, obviamente la disfrutaron mucho, hicieron, bueno, ahí quedó espuma, obviamente eso pues no la usaron toda, la profe la dejó ahí arribita en un estante, que pues donde ellos ponen su material. Y bueno, terminó la clase, ella se fue para otro grupo, bueno, a hacer su otra clase, llegó el descanso ya final, el de irse ya para sus casas, cuando de pronto uno conoce sus niños, ¿no? Entonces uno sabe, bueno, qué tipo de cosas les gusta hacer, y entonces cuando uno ve uno que está muy activo y está como quieto, uno dice, uy, ¿qué está pasando? Y bueno, eso sucedió con uno de los niños. Él normalmente es muy activo, pero de pronto la profe lo vio pues como que estaba ya jugando, pero estaba como quieto. Entonces bueno, pues obviamente eso despierta curiosidad, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿qué estará haciendo? Y efectivamente, bueno, la profe va y se acerca, pues sí señor, que tenía un experimento allá de alto nivel, con agua, hojas, espuma, bueno, yo no sé qué más tenía, eso era una sopa ahí extraña que él había creado y había preparado, y pues la camisa así toda untada, llena, y pues bueno, ya era la hora prácticamente de la salida, y pues dadas las circunstancias, él había usado la espuma que la profe había dejado allí en ese lugar. Entonces obviamente, bueno, en medio de la situación, pues la profe lo llevó a la oficina para que yo hablara con él. Yo pues realmente no tengo problema con ese tipo de cosas, de que se ensucien, que bueno, sí, obviamente sí había un problema, y era que él había tomado la espuma sin permiso, ¿sí? Y ellos ya saben que ese tipo de material, o sea, lo que se pone allá, ellos no deben cogerlo, es una conducta que ellos pues ya se les ha enseñado. Y pues realmente el problema no era la sopa que hubiera hecho, el experimento, no hay problema con su creatividad y todo, el problema era que había tomado la espuma sin permiso y había usado algo que no es de él, que no le pertenecía. Entonces yo normalmente pues bueno, escucho a la profe, pero pues a mí siempre me gusta escuchar la versión del niño. Entonces yo siempre les pregunto, bueno, ahora yo ya escuché a la profe, entonces bueno, ¿qué pasó? Entonces cuando él empieza a narrar su historia, dice, profe, yo solo quería verla, yo solo la cogí para verla, yo no quería nada más, pero sutanito fue el que la espichó. Entonces apareció otro responsable ahí. Entonces resulta que ese sutanito es prácticamente lo que nosotros llamaríamos como su mejor amigo. Entonces él, pues como que por lavarse ahí las manos, dijo, yo solo quería, obviamente a él lo habían encontrado ahí jugando con la espuma, pero cuando se vio ahí como era el problema, dijo, yo solo quería verla, pero tal fue el que la espichó. Entonces pues ¿qué creen que pasó? Pues llamen a sutanito. Entonces el otro, cuando yo lo llamé, apenas me abría los ojitos. Entonces bueno, y yo le dije, ¿qué pasó? Y él pues, obviamente él ya se había abandonado ese juego y ya estaba en otra cosa, pues él no sabía exactamente. Entonces yo le dije, pues resulta que tal, me dijo que tú habías hecho tal y tal cosa. Entonces apenas lo volteó a mirar, y imagínate tú cómo te sentirías en medio de una situación así, ¿sí? Donde de pronto una persona pues si te ha pasado, te echa al agua, te vende ahí por buscar zafarse de su responsabilidad, ¿sí?
Entonces, básicamente este super amigo lo vendió con tal de él eximirse de su responsabilidad. Obviamente, pues tocó hablar con los dos y bueno, lo terminó echando al agua para buscar la manera de él escabullirse, ¿no? ¿Y cuántas veces de pronto pudimos vivir situaciones similares? De pronto, no sé, si alguno jugó Tintín corre, corre y de pronto usted era el que menos corría y todos salieron en carrera, a usted le tocó aguantarse el regaño ahí de la señora que salió. O de pronto estaban jugando con su balón y le dieron una patada, usted era el del balón, rompieron un vidrio y como usted era el del balón, todos a correr y usted y el balón, ¿sí? Y bueno, y así a nivel de niños, pues a uno le parece gracioso, ¿cierto? Y le parece a uno chistoso y pues uno no le da tampoco la trascendencia, pero cuando estas circunstancias suceden, cuando ya estamos grandes, que de pronto se recibe la traición de alguien, que se recibe de pronto el abandono de alguien, pues ya son situaciones que para nosotros cambian de color. Y quiero que pienses qué sensaciones o qué emociones despiertan esas actitudes de pronto de otras personas en ti. Bueno, ¿quién me quiere ayudar? Por ejemplo, ¿qué sensaciones se puede experimentar? ¿Qué emociones podemos dejar salir en medio de una traición, en medio de un abandono, en medio de una herida que otra persona nos ha causado? Pues obviamente puede haber lugar al enojo, ¿cierto? Al rencor, a la tristeza, ¿cierto? Dolor, un sentido de defraudación terrible, ¿cierto? Puede haber división, pueden haber relaciones rotas, quebrantadas, ¿sí? Y pues ahí como consecuencia pues se generan muchas cosas más. Y bueno, hoy quiero que veamos a 3 personajes que encontramos en la palabra del Señor, en Hechos capítulo 25, Hechos capítulo 12, versículo 25. Dice la palabra: cuando Bernabé y Saulo terminaron su misión en Jerusalén, regresaron llevándose con ellos a Juan Marcos. Entonces acá vemos 3 protagonistas en esta historia, ¿cierto? ¿Cuáles son? Bernabé, Saulo y Juan Marcos. Y vamos a ver cuál fue la situación similar. Dice la palabra en Hechos 13, versículos 13, dice la palabra: luego Pablo y sus compañeros salieron de Pafos en barco rumbo a Panfilia y desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge. Allí Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén. O sea, habían salido los 3 a hacer un trabajo misionero, pero en medio del camino, ¿qué dice la palabra? Que Juan Marcos los dejó. ¿Quiénes son nuestros protagonistas? Saulo, Bernabé y Marcos, ¿cierto? Como Juan Marcos. La palabra del Señor, bueno, de Pablo yo creo que la mayoría hemos escuchado, ¿cierto? Bueno, Pablo es un hombre que se convierte al cristianismo, pero que antes de esto es un hombre que persigue la iglesia con una sed terrible, ¿sí? Él quiere que el cristianismo desaparezca y nos cuenta, la palabra nos inicia presentando a Pablo como un hombre al cual caen a sus pies, ponen a sus pies las vestiduras del primer mártir de la iglesia primitiva, que es Esteban. Esa es la primera vez que nosotros vemos así claramente de la personalidad y lo que era Pablo. Luego la palabra del Señor nos muestra que Pablo iba de casa en casa buscando a los cristianos y los sacaba a rastras como fuera para meterlos en la cárcel. Y también nos cuenta la palabra que Pablo tenía una sed por matar, o sea, una necesidad, una pasión por matar a todos los cristianos. Como nosotros sabemos, bueno, él tiene un encuentro con el Señor y en medio de este encuentro él tiene que quedar, es un encuentro fuerte, ¿cierto? Y es con el Señor mismo y él le confronta su corazón y él queda ciego y de ahí para allá él desea conocer realmente al Señor. El otro personaje que encontramos en la historia es Bernabé. Bernabé, la palabra nos lo muestra como un hombre generoso. Él es la persona que toma la decisión de vender un terreno que él tenía y poner
el dinero a disposición de los apóstoles. Él lo pone a sus pies, dice la palabra. Él entrega todo lo que recibe a cambio de esa venta, y lo vemos ahí como un hombre generoso. También es la persona que a raíz de la conversión de Pablo, pues obviamente muchas personas le tenían miedo a Pablo, ¿sí? Pues decían, ay no, es que él ahora ya no los está persiguiendo, sino que quiere reunirse con ustedes y bueno, quiere ser parte de la comunidad. Entonces pues obviamente pues mucha gente no creía ese cuento, ¿cierto? Y le daba era miedo. Entonces es Bernabé la persona que toma la decisión y bueno, y lleva a Pablo junto a los apóstoles. Él es el encargado de ir y presentarlo. Y bueno, vemos claramente que acá en medio de esta historia vemos a 3 personas que están comprometidas con el Señor. Vemos también a Juan Marcos, de quien la palabra del Señor nos habla en Hechos 12:12. Vamos a ver cómo nos presenta la palabra del Señor a Juan Marcos. Dice la palabra en Hechos 12:12: cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Entonces de Juan Marcos la palabra nos habla que su mamá se llamaba María y que en la casa de ella se reunían para orar. Esta historia, el contexto de este momento es que precisamente en medio de esa persecución, en una ocasión el rey Agripa mata al apóstol Santiago a punta de espada, y él se da cuenta que a los judíos les ha gustado esto. Entonces, como él se dio cuenta que a los judíos les gustó que él hubiese matado a espada al apóstol Santiago, él va y encarcela a Pedro. El propósito era llevarlo a juicio y pues que tuviera la misma suerte que había tenido el apóstol Santiago. Ahí estaban en la Pascua, entonces eso se frena un momentico, pero después de la Pascua el propósito era poderlo llevar a juicio y hacer lo mismo. Pero sucede algo, y es que mientras esto sucede, la iglesia está fervientemente en oración, y el lugar de oración era la casa de María, la mamá de Juan Marcos. Entonces acá sucede algo muy sorprendente, y es que el Señor mismo es quien se encarga de liberar a Pedro. Dice la palabra que un ángel llega y lo toca, lo despierta y le dice, bueno, vístete, apúrate, levántate, vístete, y pasan un lugar de vigilancia. Él estaba custodiado por 16 soldados, o sea, como si fuera el criminal, mejor dicho, más grande del... Sí, ni siquiera yo creo que al más fuerte le ponen 16 hombres ahí para que lo custodien, ¿no? Y aparte lo habían encadenado. Y dice la palabra que él cae en las cadenas, pasan la primera guardia, pasan la segunda, llegan a la puerta de la ciudad, y el ángel va ahí con él. Cuando ya están en la puerta de la ciudad, de momento el ángel lo deja. Todo ese tiempo Pedro pensaba que estaba como en una visión, que era una visión. Cuando él se da cuenta que es real, pues él sale corriendo y llega a la casa de María, la mamá de Juan Marcos, y toca la puerta. Bueno, ahí es donde no le abren, sino que la persona que escuchó la puerta dijo, ay, llegó Pedro, pero no le abría la puerta. Entonces, bueno, ahí él ve, y vemos que Juan Marcos pues es una persona que está viendo todos esos milagros sorprendentes que Dios hace, y cómo Dios está a favor de su pueblo, cómo Dios está a favor de ellos y cómo Él los respalda. Entonces, cuando llega el momento de ellos irse, dice la palabra que bueno, como los ancianos de la iglesia ungen a Bernabé y a Saulo para mandarlos a hacer misiones, y que ellos llevan consigo a Juan Marcos. Ya conocemos la historia de ellos, y salen de ahí. Y la palabra del Señor no nos registra ahí en el capítulo 13, durante ese tiempo que Juan Marcos los está acompañando, cosas sorprendentes. Nosotros vemos en otras partes de la palabra que de pronto el Señor dice, no, y predicó y se convertían tantos, o pasaba esto o aquello. Realmente en ese lapso, mientras está
Pablo, Bernabé y Juan Marcos, la palabra no nos habla, sino nos dice que ellos iban de ciudad en ciudad. Dice la palabra en Hechos 13, dice, en Hechos 13, versículo del 4 al 6, dice: entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo, descendieron hasta el puerto de Seleucia y después navegaron la isla de Chipre. Allí en la ciudad de Salamina fueron a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios. Juan Marcos fue con ellos como su asistente. Entonces vemos que ellos, dice, bueno, después viajaron de ciudad en ciudad por toda la isla hasta que finalmente llegaron a Pafos, donde conocieron, bueno, a un hechicero judío, y acá se encuentran con un gobernante, y es la única conversión que queda registrada realmente en la palabra. Este gobernador es la persona que se convierte realmente al Señor. Pablo ahí tiene un encuentro con ese hechicero fuerte, y bueno, esta es la conversión. Pasado este suceso, vemos que llegamos ahí al versículo 13, que es donde dice que Pablo y sus compañeros salieron de Pafos en barco rumbo a Panfilia. Llegando a Panfilia desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge, y allí Juan Marcos los dejó botados. Dijo: yo me voy para mi casa. No sabemos qué cosas habían motivado a Juan Marcos a ir a este lugar. No sabemos realmente si era que él no había calculado los costos de ir. No sabemos realmente si de pronto al estar allá ya dijo: bueno, esto no era como lo que yo esperaba de este viaje, no era lo que yo me imaginaba, yo mejor me devuelvo para mi casa. Bueno, no sabemos con exactitud porque la palabra no muestra realmente cuáles fueron sus motivaciones para devolverse. El caso es que se devuelve. Y yo no sé si ustedes han tenido esa experiencia que de pronto tienen un trabajo en grupo, o bueno, tú esperabas que fuera en grupo y resultas tú solo. Pues obviamente cuando el trabajo entre todos lo hacemos, pues es mucho más sencillo. Bueno, ellos, igual dice la palabra en el versículo 14, dice: pero Pablo y Bernabé siguieron su viaje por tierra adentro hasta Antioquía de Pisidia. El día de descanso fueron a las reuniones de la sinagoga. Entonces, bueno, él se va, y pues vemos que Pablo y Bernabé siguen su camino, siguen haciendo la tarea, y pues aparentemente no pasa nada más. Más adelante vemos en Hechos capítulo 15 que un tiempo después de esta situación, bueno, ellos ya regresan, vuelven, dice la palabra en Hechos 15:36, dice: después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor, para ver cómo andan los nuevos creyentes. Dice: Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos ¿a quién? A Juan Marcos. Pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Y acá es sorprendente porque dice la palabra que Pablo se opuso terminantemente. O sea, él sentó como su posición, dijo: no vamos a llevar a Juan Marcos, ¿cierto? Y es impresionante porque acá nos damos cuenta de algo, y es que no estamos hablando de cualquier persona, ¿no? Estamos hablando de hombres que temían al Señor, que le servían a Él, que querían agradarlo a Él, y están envueltos en medio de un desacuerdo. Están acá metidos, dijo, no lograron ponerse de acuerdo y empiezan a tener este desacuerdo. Y ahora yo te pregunto, ¿será que entre creyentes se pueden dar desacuerdos? Claro que sí, ¿cierto? ¿Será que en medio de una familia, en medio de esposos creyentes, se pueden dar desacuerdos? ¿Será que entre padres e hijos creyentes se pueden dar desacuerdos? ¿Entre hermanos creyentes se pueden dar? ¿Entre la iglesia se pueden dar desacuerdos? Claro, ¿cierto? Y la razón es sencillamente una, y es que somos seres humanos, ¿sí? Que no somos perfectos, que somos diferentes, que cada uno puede tener visiones diferentes. Y acá vemos a Pablo y a Bernabé
en medio de un desacuerdo, ¿cierto? Entonces vemos que el punto, el problema realmente no es de pronto que yo no esté de acuerdo con algo, sino que si se presentan desacuerdos entre creyentes, una persona podría pensar, bueno, y entonces, ¿qué diferencia hay entre si tienen desacuerdos en la iglesia a cuando los tienen por fuera? ¿Sí? La diferencia está en cómo nosotros gestionamos esos desacuerdos, la manera como nosotros actuamos por esos desacuerdos, ¿sí? Porque obviamente todos somos diferentes y tenemos puntos de vista diferentes. La gran diferencia está en qué hacemos nosotros frente a esos desacuerdos, cuál es la posición que nosotros tomamos. Y la palabra del Señor nos muestra que nos debe diferenciar. Lucas 6, versículo 32 dice: si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Y si solo hacen bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen eso. Entonces, realmente el problema no es tener un desacuerdo, sino de qué manera nosotros vamos a actuar y a reaccionar después de ese desacuerdo. Muchas veces hay personas que toman la decisión de pronto irse de la iglesia porque tuvieron algo en lo que no estaban de acuerdo, ¿sí? Y de pronto su solución es irse, porque muchas veces se cree de manera fantasiosa que la iglesia, ¿quién es la iglesia? Nosotros, ¿cierto? Que es un lugar de fantasía donde todo es perfecto, donde hay siempre armonía, todo es perfecto, ¿sí? Y pues todos realmente la verdad es que estamos en un proceso de perfeccionamiento, pero no somos perfectos, ¿cierto? Entonces cuando una persona de pronto ve algo así, entonces se asusta y sale corriendo, ¿cierto? Entonces la diferencia realmente está en cómo nosotros gestionamos esas diferencias, de qué hacemos con respecto a esas diferencias. Y vemos ahí en Hechos 15 que sigue sucediendo, dice el versículo 39, dice: su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre. Pablo escogió a Silas y al salir los creyentes lo encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. Luego viajó por toda Siria y Cilicia, fortaleciendo a las iglesias. Y acá vemos en cuanto a esa gestión algo muy importante, y es que aunque ellos no estuvieron de acuerdo, ninguno salió con, ay no, pues entonces vaya usted, yo ya no voy. No perdieron su propósito. Si nos damos cuenta, los dos hicieron su trabajo. ¿Qué pasó? Bueno, el Señor siempre sabe sacar la mejor versión de las circunstancias, y en medio de los desacuerdos podemos también sacar cosas buenas. Obviamente en este caso pues podía hacerse de esa manera, ¿no? Que uno vaya para un lado, otro para otro, pero si de pronto hay un conflicto en medio de esposos y la esposa dice, no, es que yo quiero ir a tal lado, y el esposo dice, no, yo quiero ir a tal otro, pues ahí esta solución no funciona, ¿no? Pues entonces vaya usted y vaya usted allá y yo voy allá, ¿no? Porque como esposos el Señor nos manda a ser uno solo, ¿sí? Este caso pues era diferente, ¿no? Entonces, ¿qué podemos gestionar, por ejemplo, en una situación así? Pues entonces vamos donde quiere el uno y luego vamos donde el otro. ¿Y qué sacamos de bueno? Ya no fuimos a un solo lado, sino que entonces fuimos a los dos, ¿cierto? Y si no se puede, pues entonces el uno y luego el otro. Pero gestionamos y llegamos a acuerdos sin perder el verdadero propósito. Ellos en ningún momento pierden el propósito, ninguno deja de hacer y de cumplir ese llamado que Dios lo llamó a hacer. Acá vemos que sucede algo bueno, y dice la palabra en Romanos 8:28, dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Entonces, en medio de las circunstancias difíciles como creyentes, necesitamos permitir que Dios saque lo mejor
Pero para que Él pueda sacar lo mejor, pues ¿qué necesitamos? Mantenernos de su mano, porque es Dios, dice la palabra, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien. Entonces, obviamente en medio de una situación, prevalecemos en sus principios, prevalecemos en lo que realmente nos une, ¿sí? Pero hay cosas en las que nosotros podemos negociar y ceder, ¿cierto? Hay cosas en las que nosotros podemos buscar y vemos que Dios saca lo mejor de esta situación, y es que ya no son solamente 2 misioneros, sino que ahora tenemos a 4, ¿cierto? Porque Bernabé se fue con Juan Marcos y Pablo se fue con Silas, ¿cierto? Entonces ya vemos que ya no tenemos solamente 2 personas que van a hacer este trabajo, sino que ahora hay 4, ¿cierto? Que se va a hacer de una manera más rápida, porque pues unos van a un lado, otros a otro, y la tarea se está haciendo. Entonces vemos que en medio de las situaciones difíciles podemos sacar lo mejor, ¿cierto? Y si pensamos, bueno, ¿quién tenía la razón en medio de ese desacuerdo? ¿Pablo o Bernabé? A ver, ¿quiénes votan por Pablo? Y por Bernabé. Ay, no, ¿y los demás? ¿Se quedaron dormidos? No puede ser. A ver, ¿quién vota por Pablo? Si usted dice, no, yo pues siento que los dos, pues entonces levante la mano en las 2 votaciones. ¿Quién vota por Pablo? Bueno, ¿y quién por Bernabé? Los demás no saben, no responden, toca que vuelvan a ver la prédica en internet. Entonces, si nosotros vemos, realmente la actitud de ambos aporta a la vida de Juan Marcos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Bernabé es esa persona que le da esa nueva oportunidad, ¿sí? Y él le dice, bueno, vamos a ir a expensas de que lo podía volver a dejar tirado, ¿cierto? Y que ya no iban a quedar los 2, sino que iba probablemente arriesgándose a quedar solo haciendo el trabajo. Pero la posición de Pablo también aporta, porque muy seguramente esto exhorta a Juan Marcos, ¿sí? Y él dice, bueno, Pablo no me quiso llevar por lo que yo hice la vez pasada, ¿no? Porque los dejé botados. Entonces, probablemente él se sintió exhortado en su corazón. Ahí no vemos que él haya abandonado a Bernabé ni nada de esto. Vemos al contrario, que él avanza en su proceso de caminar con el Señor, al punto que él es el escritor del Evangelio de Marcos. Él es la persona que escribe el Evangelio. Se cree que probablemente fue escrito a oídos también de lo que Pedro le contaba y le decía, y pues él lo iba registrando, pero él es el que escribe el Evangelio de Marcos, que pues precisamente tiene su nombre. Entonces vemos que esa posición radical de Pablo también lo exhorta a él, y él probablemente dice, no voy a demostrar, no como a sentido de venganza, porque a veces también se puede tomar así, ¿no? Sino voy a demostrarle a Pablo que yo soy una persona que ha cambiado, que he madurado espiritualmente, que ahora soy digno de confianza, que muestro lealtad, ¿sí? Y vemos que la posición de ambos, probablemente, pues esto ya realmente son cosas que yo me imagino. Yo pienso en que si de pronto lo hubieran llevado, hubieran dicho, bueno, sí, llevémoslo a ver qué pasa, pues probablemente no hubiera habido un cambio, ¿no? Y él no se hubiera sentido exhortado. Pero al ver que el uno no lo llevó, el otro sí, pues él tuvo que reaccionar, ¿cierto? Y pudo decir, bueno, no puedo defraudar a Bernabé, y voy a demostrarle a Pablo que sí soy un buen discípulo. Y efectivamente vemos que eso sucede. Marcos con el tiempo demuestra a Pablo que él es un discípulo fiel y se convierte en un colaborador de Pablo. Dice Filemón, versículo 24, dice, también los saludan Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. ¿Quién escribe Filemón? Pablo. Y él está enviando estos saludos, y dice, bueno, los saludan Marcos, ¿cierto? Aparece ahí en primer lugar, ¿cierto? Como uno de los colaboradores de Pablo. Segunda de Timoteo
4, esta carta pues es ya en los últimos tiempos de la vida de Pablo. Dice 2 de Timoteo 4:9, dice: Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. ¿Trae a quién? Trae a Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en mi ministerio. Y es hermoso, ¿cierto? Ver cómo ha cambiado esa visión en Pablo por obviamente el fruto y el resultado del cambio que se produjo. Entonces, si nosotros vemos, esta historia nos habla de algo muy especial, y es que necesitamos corazones que estén dispuestos a dar nuevas oportunidades, que se mantengan siempre firmes en medio del propósito. Cuando nosotros pensamos, a nosotros generalmente nos gusta recibir esas nuevas oportunidades, ¿cierto? Pero muchas veces nos cuesta el hecho de dar esas nuevas oportunidades. En medio de esta circunstancia vemos cómo ellos permanecen en su propósito, siguen haciendo la tarea, permanecen fieles en lo que deben permanecer fieles, siguen avanzando en el llamado que Dios los los ha llamado a hacer, en ese propósito, en esa tarea, y vemos como resultado que realmente ellos no tienen como esa distensión de no, ya no le hablo más, ¿cierto? Sino que son corazones sanos, y que Pablo también pudo decir, bueno, este muchacho ahora también es digno de confianza, ¿cierto? Entonces el problema realmente no está en fallar, el problema realmente no es fallar, el problema es querer permanecer en el error, ¿sí? Porque cuando hay nuevas oportunidades, pues lo importante es saberlas aprovechar, así como lo hizo Juan Marcos, ¿cierto? Él recibió una nueva oportunidad y él la supo aprovechar. Dice la palabra en Proverbios 28:13: los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Y nosotros vemos que lo verdaderamente importante es, dice su palabra, confesar y apartarnos, ¿cierto? Dice que cuando confesamos y nos apartamos, recibimos misericordia, ¿cierto? Entonces es muy importante. El problema no son los errores, porque si nosotros nos damos cuenta en la palabra del Señor, desde el Génesis, del mismo Adán en adelante, encontramos hombres y mujeres que han fallado una y otra vez, pero vemos que Dios es un Dios que da nuevas oportunidades, ¿cierto? Y si tú y yo estamos acá, es porque Dios nos ha dado una nueva oportunidad. Cada día es una nueva oportunidad que el Señor nos da. El punto es, ¿qué tan dispuesto estoy yo para dar nuevas oportunidades a los que están a mi alrededor? Y es importante que nosotros tengamos corazones generosos que están dispuestos a dar nuevas oportunidades. Con Adán, él falló, y el Señor, ¿qué hizo? Darle una nueva oportunidad, le puso vestiduras nuevas. Y así, a través de la palabra, vemos cómo constantemente el Señor da nuevas oportunidades. Cuando está esta mujer adúltera a punto de ser apedreada, el Señor, ¿qué le dice? Vete y no peques más. Ahí es donde está la clave, que nosotros tengamos la determinación de cambio, ¿sí? Porque no podemos estar diciéndole, ay, sí, perdóneme, una nueva oportunidad, pero vuelvo en lo mismo y caigo en lo mismo, no, ¿cierto? La posición es salir, apartarnos del pecado, apartarnos y dejar esa conducta que sabemos que está mal. Pedro lo niega 3 veces, y luego cuando el Señor tiene un desayuno con él lo redime nuevamente, ¿cierto? Y 3 veces le hace la pregunta de si me amas, ¿cierto? Y el Señor le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te quiero, ¿cierto? Y luego le dice, Pedro, ¿me amas?
Y el Señor le dice, tú sabes que te quiero, ¿cierto? Y luego le dice, Pedro, ¿me quieres? Y Pedro se siente triste, dice la palabra del Señor, y dice que le duele su corazón, y él le dice, Señor, tú lo sabes absolutamente todo. ¿Pero por qué lo hace 3 veces? Porque 3 veces él lo había negado, y el Señor le redime, porque Dios es un Dios de nuevas oportunidades, ¿sí? Y Él anhela que como sus hijos tengamos un corazón también que da nuevas oportunidades, y que sepamos aprovechar también esas nuevas oportunidades que el Señor nos da, ¿cierto? Que no perdamos su propósito. Y el Señor ahí con Pedro, Él le dice, bueno, le da la misión de cuidar de sus ovejas, de alimentarlas, ¿sí? Porque el Señor, a pesar de nuestros errores, Él no olvida el llamado que ha puesto en nosotros. Todos los sueños que Dios tiene contigo, no por tus errores, Él dice, ay no, ya no. No, Él permanece ahí. ¿Qué necesita? Un corazón rendido, un corazón humillado para poder hacer su obra. Su palabra dice que Él no desprecia a un corazón contrito y humillado, ¿cierto? Un corazón que se disponga para Él, el Señor no lo desprecia. Un corazón que verdaderamente pueda estar rendido a Él. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 1, dice la palabra, como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. Pues Dios dice, en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. Y es muy valioso, ¿no? Y uno entiende por qué Pablo también toma esta actitud de alguna manera con Juan Marcos, ¿cierto? Porque el Señor lo había sacado de un mundo completamente oscuro, donde él estaba haciendo literalmente todo al revés. Y él por eso es tan radical, porque sabemos que Pablo no tenía temor, ¿cierto? De ir a cárceles, de ser azotado. Eso antes pareciera que se metiera en la boca del león, ¿sí? Y uno entiende realmente la posición de ambos, y es Pablo el que nos pone este texto de Segunda de Corintios, que dice que no podemos recibir la bondad de Dios y luego no darle importancia. Hoy es un día de salvación, hoy es el día que el Señor nos ha regalado, hoy es esa nueva oportunidad que Dios nos ha entregado, tanto a nosotros como para dársela a otras personas.